La aparición cultural del conocimiento tradicional se refiere a la adopción, uso o explotación no autorizado o injusta de elementos culturales de una comunidad o grupo étnico por parte de personas o entidades externas, a menudo en beneficios propios. Este fenómeno ocurre cuando se toman aspectos de la cultura de una comunidad, como sus tradiciones, prácticas, conocimientos medicinales, artes, música, sin el consentimiento o reconocimiento de la compensación adecuada a los portadores originarios de dicho conocimiento. Las consecuencias negativas de la apropiación cultural del conocimiento tradicional pueden ser diversas y perjudiciales para la población afectada. Algunas de estas consecuencias incluyen la desvalorización y explotación económica. La apropiación cultural puede conducir la desvalorización económica de los productos culturales y conocimientos tradicionales de una comunidad. Al comercializar o explotar sin consentimiento esos elementos culturales, se corre el riesgo de que pierdan su autenticidad y significado original y se convierten entonces en meros productos de consumo desvinculados de su contexto cultural. Pérdida de control y autonomía. Cuando el conocimiento tradicional es apropiado sin el consentimiento de la comunidad originaria, este último pierde el control sobre su propia cultura y los beneficios asociados. Esto puede llevar a la pérdida de autonomía y poder de decisión sobre su patrimonio cultural, lo que afecta negativamente su identidad y bienestar. La explotación y estereotipo. La apropiación cultural puede perpetuar estereotipos y representaciones inexactas o simplificadas de las comunidades afectadas. Esto puede contribuir a la marginación y discriminación y la calificación de dichas comunidades, reforzando relaciones de poder desiguales y perpetuando desigualdades sociales. En cuanto al marco jurídico de protección, existen diferentes instrumentos legales, tanto a nivel nacional como internacional, que buscan salvaguardar los conocimientos tradicionales y combatir la apropiación cultural. Uno de estos textos más relevantes es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en el 2007. En el artículo 31 de dicha declaración se establece lo siguiente: los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y cultura, comprendidos los recursos humanos y genético, la semilla, las medicinas del conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, la literatura, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales y escénicas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propia intelectualidad de dicho patrimonio cultural. Sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. Esta declaración reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener y proteger su patrimonio cultural y conocimientos tradicionales, así como su propiedad intelectual asociada. Aunque esta declaración se centra específicamente en los pueblos indígenas, sus principios y disposiciones han influido en el desarrollo de legislaciones y políticas nacionales en muchos países. Es importante entonces destacar que existen otros textos legales y convenciones internacionales que también abordan la protección del patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales, como la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO y el Convenio sobre la diversidad biológica. Autores como Vine Doloria,
un destacado autor y activista indígena estadounidense, han abordado la importancia de proteger el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas. Escribió: la aparición de nuestras formas culturales, nuestra religión, nuestras tecnologías y nuestros artes han sido una parte fundamental de la destrucción y la opresión continuada de los indios de América del Norte. En resumen, la apropiación cultural del conocimiento tradicional puede tener consecuencias negativas para las poblaciones afectadas, incluyendo desvalorización económica, pérdida de control y autonomía, perpetuación de estereotipos. Existen marcos jurídicos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que buscan proteger y salvaguardar los conocimientos tradicionales y sus patrimonios culturales asociados. Muchas gracias.